Señoras y señores, atención queridos cordobeses, porque nos tomamos un pequeño avión y ya está, estamos en Córdoba capital. ¿Por qué nos vamos a Córdoba capital? Porque el intendente Pacerini impulsa una regulación que va a dejar sin trabajo a casi el 80% de los choferes de Uber. No les busques explicación. Así es el gobierno de Sciarciora. El intendente de Córdoba capital, Daniel Pacerini, impulsa una nueva ordenanza que regula el funcionamiento de aplicaciones como Uber. Porque es así, regular, impuestos. Pero en la práctica de esta nueva ordenanza, operaría como una prohibición encubierta. El proyecto se va a votar en el Consejo Deliberante en agosto de este año. Según el proyecto municipal, solo podrán operar 3.998 vehículos habilitados por aplicaciones. Esto va a afectar directamente al 77% de los actuales 20.000 conductores activos de Uber en la ciudad de Córdoba. El intendente se olvida de que hay muchos profesionales y hay muchos trabajadores que agarran Uber porque no hay trabajo en Córdoba, porque no hay posibilidad. Cuando algún estúpido dice, bueno, que vayan a repartir currículum. No hay trabajo en Córdoba. Ya no hay industrias casi en Córdoba. El vocero regional de Uber, Juan Lavaki, dijo que 4 de cada 5 cordobeses que hoy trabajan en la aplicación van a quedar fuera del cupo. Vamos a escuchar qué decía Juan Lavaki, el vocero regional de Uber en Córdoba. Creemos principalmente que hay todavía tiempo de dialogar y mejorar la regulación que está hoy planteada. El cupo genera muchísimos problemas. El primero y principal es, más o menos, con los números que tenemos hoy, que son más de 20.000 personas manejando con la aplicación, al menos con un viaje, 4 de cada 5 conductores quedarían fuera con un cupo de 4.000 como está planteado. Y los que quedarían fuera son quienes manejan solo menos de 20 horas a la semana. Porque esa es la lógica, que quien vaya a quedar fuera primero es quien menos lo usa. Pero esa persona hoy está generando 130.000 pesos por semana manejando entre 10 y 15 horas. Todos esos ingresos se pierden. Ese es el primer impacto y el que más se va a sentir y con mayor velocidad. Pero después empiezan otras cosas, como debe ser mayores precios sugeridos en las aplicaciones. Y esto no es porque lo decidimos nosotros. Las aplicaciones funcionan y Uber funciona con una tarifa dinámica. Cuando la demanda supera tan ampliamente la oferta, lo que va a suceder es que el precio sugerido aumenta. Los tiempos de espera aumentan hasta el punto que muchas personas alejadas del centro van a ver que no hay autos disponibles. Es decir, por más que pidan un viaje, nunca van a poder acceder a ese viaje que necesitan. Todos esos son efectos que se van generando con mayor tiempo de espera en la calle, incluso para quienes lo pueden conseguir, que en muchos casos o no es deseable o no es lo que eligen, y no es lo que quieren hacer hoy cuando ya están acostumbrados a viajar de otra manera. Actualmente, un conductor obtiene ingresos mensuales aproximados de 130.000 pesos, trabajando entre 10 y 15 horas semanales en la ciudad de Córdoba. El intendente Pacerini defendió la medida argumentando que Uber dice muchas cosas que no pasan y sostuvo que la empresa nunca cumplió con su inscripción en ingresos brutos ni en la municipalidad. ¿Ustedes sabían que la hija de Pacerini está currando en la municipalidad, Porque para los familiares, los sobrinos, los nietos, todo, para ellos siempre hay trabajo. Para el laburante de a pie nunca. No, porque cuando veo esto, nunca cumplió con su inscripción en ingresos brutos, Me la imagino a Pacerini, paguen los ingresos brutos que tengo que poner más familiares en el Estado. El cupo establecido es de una licencia por cada 375 habitantes, comparado con un taxi cada 300 y un remis cada 320 habitantes. Conductores y usuarios califican de inaplicables los nuevos requisitos técnicos exigidos y lo que va a terminar pasando, ¿saben qué es? Lo que acaba de pasar en Córdoba hace unos días. Vamos a la otra nota. Mercado Libre anunció que cierra sus oficinas de 1.800 metros cuadrados en el complejo Capitalinas y trasladó a sus 1.260 trabajadores a la modalidad 100% remoto. Ya está. ¿Cuántas veces hay que explicar esto? De que si jodés al sector privado, quienes ponen la guita se van y ¡chau! Fuentes de empleo. En su comunicado explicó que abonó 770 millones al mes en tasas municipales. Mercado Libre. Una alicuota consolidada del 2,11% en Córdoba, aplicada sobre su actividad financiera y comercial, equivalente al precio de 24 alquileres de inmueble. Ante el impacto generado por las tasas municipales en la ciudad de Córdoba, Mercado Libre decidió implementar la modalidad de trabajo remoto para la totalidad de los empleados que hoy trabajan desde su oficina local. Expresó la compañía y aseguró que se mantendrán todos los puestos de trabajo y no habrá cambios en la operación en la localidad. Mientras tanto, el presidente de Mercado Libre Argentina, Juan Martín de la Serna, declaró
declaró: creemos que cada vez más los impuestos deben estar al servicio del desarrollo y no convertirse en un obstáculo para quienes apuestan por el crecimiento del país. Bueno, para hablar de lo que está pasando en la ciudad de Córdoba y en la provincia de Córdoba, vamos a charlar con Agustín Spachesi. Él es legislador provincial por el Partido Libertario. Hola, Agustín. ¿Cómo estás? Un placer conversar con vos. Felicitaciones por el programa, la verdad, un golazo. Gracias, Hugo. Vos sabés que ahí estoy leyendo los comentarios, la gente está puteando del otro lado, están todos enojados, seguramente estén mandando audios, tenemos muchos amigos de Córdoba que siempre participan del programa. Para que entendamos la dimensión de la locura de esta gente, la Municipalidad de Córdoba viene fracasando por lo menos desde el año 2000 regulando el transporte público, ¿no? Sí. Los tipos que fracasan hace 20 años le quieren explicar a la empresa de transporte más exitosa del mundo cómo prestar su servicio. O sea, estamos todos locos. Es como que a vos yo te quiero enseñar a hacer periodismo, cómo manejar redes, vos a mí cómo vender helado, yo al de la inmobiliaria cómo vender un terreno, un lote. Están desquiciados. Lo que no quieren es soltar el curro económico y político del manejo de taxis y remis, que en una ciudad de la dimensión de Córdoba, para que la gente nos entienda, Córdoba es más del doble de grande que Ciudad Autónoma de Buenos Aires con la mitad de los habitantes, Sí. Lo cual encarece la prestación de muchos servicios públicos por las distancias. Pero a ver, seamos razonables. Hay zonas de Córdoba, yo tengo hace 20 años de heladería en la zona noroeste de Córdoba. Sí. En 20 años, nunca vi un taxi o un remis oficial. Nunca. No ahora con Uber, ¿eh? En 20 años. Siempre esa gente le prestó servicio, remisería ilegales, como en cualquier lugar del conurbano bonaerense, exactamente igual. Ahora llega un servicio de calidad, Uber, que te dice quién te lleva, cuánto te va a cobrar, si querés con aire, sin aire, más rápido, en moto. Sí, hasta si podés grabar el viaje también. Todo. Pero bueno, Pacerini y su grupo de muchachos no quiere soltar la caja, entonces le pone condiciones que son inaceptables para Uber. Le pide echar al 80% de sus choferes. Una locura. Sí. Lo cual directamente encarece el costo para los cordobeses. O sea, al haber la misma demanda de viajes con menor cantidad de oferentes, el algoritmo de Uber hace que suba la tarifa. Nos quieren cobrar más caro para que ni siquiera funcionen esos 4.000 Uber, ¿no? O sea, claramente va a desaparecer el sistema. Tienen que plotear los autos. Como bien decía el gerente de Uber, la inmensa mayoría de los choferes de Uber es gente que tiene un laburo y que como no le alcanza con su sueldo, tiene como complemento eso, ¿no? Mete 2 horas, 3 horas por día de viaje y listo. Cuando dicen que no se quisieron inscribir en ingresos brutos ni en la municipalidad, mienten, rotundamente, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos quisieron inscribirse, lo que pasa es que no se las tomaron, porque no tenían la habilitación. Ellos le niegan la habilitación a Uber. Y ahora, por un fallo judicial del Tribunal Superior de Justicia, porque apeló hasta la última instancia posible la municipalidad para no autorizar a Uber, la justicia lo obliga a darle un marco regulatorio, y le da un marco regulatorio que es impracticable, imposible de cumplir para lo que es Uber. Pero te repito el concepto inicial, Edu, querido. Sí. Los tipos que en 20 años fracasaron manejando el transporte público de Córdoba le quieren explicar a los más exitosos del mundo manejando transporte cómo hacerlo. Estamos todos locos. Yo le pediría consejo a la gente de Uber, no le daría órdenes. Lotea los autos. Están todos locos. Pacerini dijo, vamos a regular todas las aplicaciones, no es solo Uber. ¿A qué aplicaciones? ¿Qué ha pedido ya? ¿Rappi? ¿A qué? No, es por Cabify y Didi, que son otras 2 aplicaciones que prestan el mismo servicio, que han sido tan exitosas las aplicaciones, tan exitosas, que los taxis y remises legales en Córdoba trabajan con esas aplicaciones. Porque la gente las elige. Entonces, ¿qué no dejamos que la gente elija? Ellos quieren decir cuánto Uber, por decir genérico, como decimos chicle, bueno, Uber, tiene que haber. ¿Por qué no dicen cuántos kioscos tiene que haber, cuántas despensas tiene que haber, cuántas fábricas de muebles tiene que haber, cuánta heladería tiene que haber, cuánta zapatillería tiene que haber? Que vamos al comunismo, que el Estado nos diga cuánto tenemos que vender, a qué precio. Dejen a la gente en libertad de elegir. Pongan un marco regulatorio simple. Mira, Edu, es muy sencillo. Certificado de antecedentes, carnet de conducir profesional, seguro al día, y no sé si me estoy olvidando algo más. Que la gente elija en qué quiere viajar, si le gusta el precio de uno, de otro, si quiere que lo lleve una mujer, que lo lleve un hombre. El problema de la gente, que la gente no es tonta. Hoy, que deja de elegir. Agustín, ¿cuál es el impuesto más que vos creas más estúpido y desbordado que tiene Córdoba?
hoy en día? ¿Qué decís? Mira, a ver, todas las provincias sufren el mismo cáncer, que es ingresos brutos. Ingresos brutos, nadie sabe cuánto paga de ingresos brutos. Es un impuesto invisible. Los políticos en Córdoba y en todas las provincias argentinas han sido tan inteligentes. Hasta la década del 90, todas las provincias tenían más o menos de su recaudación propia, el 50% eran bienes patrimoniales. Cuánto pagas de tu casa, cuánto pagas de tu auto. Y el otro 50% en ingresos brutos. Hoy, en prácticamente todas las provincias, eso ha migrado al 80% de ingresos brutos y 20% de impuestos patrimoniales. Porque yo sé cuánto pago de rentas por mi casa y cuánto pago de rentas por mi auto. Lo que nunca voy a saber, la lapicera que me compro, cuánto pago de ingresos brutos, porque al ser un efecto cascada, ¿no? Lo pagan el que fabrica la lapicera, lo paga el mayorista de la lapicera, lo paga el que distribuye la lapicera, lo paga la librería donde compro la lapicera, ¿no? Y lo pago yo como consumidor final. A cada uno de esos le fueron aplicando aproximadamente un 4,5% de la alícuota general en Córdoba. Entonces, cuando las cadenas de comercialización son largas, termina siendo más caro que el IVA. Es un impuesto invisible porque no está puesto en la factura, nadie sabe cuánto paga de ingreso bruto. Eso es lo que hace que, por ejemplo, tengamos el problema que tenemos con Mercado Libre, Educario. Te voy a aprovechar ya para hablar varias cositas. Acá, Pasión Tecnológica nos dice del otro lado: cuando dicen la gente no es tonta, es cuando más de tontos los quieren tomar. Uber es desconocer el derecho de explotación de licencia de taxi que gente de bien y laburante compra de buena fe. Yo acá quiero que entremos a este debate porque hay un temita, ¿no? Cuando uno defiende que la gente de Uber pueda trabajar, el chofer de Uber, dicen, nos está jodiendo a los taxistas. ¿Qué tenés en contra de los taxistas? Y yo creo, no sé cuál es tu punto, Agustín, me gustaría escucharlo, es el problema de los taxis en las provincias y cómo los matan con las chapas, con esto, no es culpa de Uber. Eso es lo que los taxistas les tienen que exigir a los municipios. A ver, lo que hay que hacer es desregular todo el transporte, no solamente Uber. Hay que desregular los taxis y los remises. Para responderle a la persona que nos está acompañando en el programa, primero, si me pongo un forro le googleo, le digo, che, está prohibido comprar y vender chapa de taxis y remises. Todo el mundo sabe qué hace. La municipalidad te cobra por el cambio de titularidad una fortuna. Por eso las chapas hoy en Córdoba se devuelven. La gente va y las deja en la municipalidad en vez de venderlas. Pero en realidad lo que hay que hacer es lo otro, es desregular todo el transporte. Pero si este señor quiere que le garanticemos a cada persona que compra algo una rentabilidad, sí, ¿por qué no me la aseguran a mí cuando compré por primera vez hace 21 años un fondo de comercio de una heladería? ¿Por qué le tengo que asegurar al taxista y no al heladero, no al kiosquero, no al despensero, no al... Estamos todos locos, no es eso el mercado. El mercado es que arriesgamos. Entonces dejemos que labure en tranquilidad y en libertad. No les tengamos miedo. La gente no es tonta y no es que uno no lo quiere agarrar de tonto. La gente elige. En Córdoba, por ejemplo, cuando no existía Uber, Cabify y nada, había una empresa, no la vamos a nombrar porque vamos a dar el chivo, de taxis. Nombrala tranquilo. Bueno, Teletaxi. Que todo el mundo sabía que se subía a Teletaxi y tenía un chofer uniformado, donde no iba a haber olor a cigarrillo, donde el auto iba a estar limpio, impecable y en condiciones, pues los tipos tenían un estándar muy alto para entrar a trabajar en esa empresa. Te cobraban lo mismo que cualquier otro taxi porque estaba todo regulado. Pero vos sabías que viajabas con ellos y viajabas tranquilo, y la gente adivinaba quién llamaba desde su casa para tomar un taxi. A Teletaxi, porque sabían que era la mejor. Entonces había fila de gente para ingresar a Teletaxi. Llegó un momento donde Teletaxi decía, no tomamos más chapas, no tomamos más autos ya. Porque la verdad no damos abasto con la logística, la tecnología de esa época para abastecerlos a todos. Tenemos problemas con las antenas. En esa época se comunicaban por radio, VHS, no nos da la frecuencia, el ENRE no nos autoriza más watts en la antena y demás quilombo del Estado. Pero hay que ser muy claro. Dejen a la gente que elige en paz. Denle la posibilidad. Pongamos reglas parejitas para todos. Vos pensé que era un taxista, el exceso de regulación, ¿no? Yo he visto taxistas que el auto se los llevaba a la municipalidad y antes de agarrar la billetera, agarraban la carpeta con todos los papeles que tienen que presentar. Técnica, la libreta de salud, que cuando la vas a sacar tenés que ir solamente a hacer la habilitación de salud al lugar de la Municipalidad de Córdoba, Medicina Preventiva se llama. Parece que los médicos de los restos de los hospitales
No ¿Son sirve. tontos o los médicos municipales tienen poderes especiales que detectan cosas que los otros no? La firma de cualquier médico vale lo mismo. Son Agustín, todos profesionales. ¿cómo está hoy el municipio de Córdoba, capital? Córdoba está devastado. La ciudad de Córdoba, mirá que lo hemos visto mal, Sí. pero es lo más parecido al 2001, 2002 que he visto. Mm. El centro, con todas estas ideas locas de llenar de maceta, bicisenda por todos lados, peatonalizar, esto, ¿viste? Cuando le quieren imponer gente a las cosas a la gente, al pueblo, ¿qué lograron? Que el centro de Córdoba esté muerto. La cantidad de locales desocupados es tremendo. La inactividad, a partir de las 6 de la tarde ya no podés caminar tranquilo. 7 de la tarde no podés caminar tranquilo. No podés. Si vas con tu mujer, no vas por el centro de Córdoba, porque está lleno de linchera, malandra, fisura, drogones. Chavo, el centro de Córdoba es un caos, un desastre. Agustín, quiero decir esto, porque yo estoy viendo muchos comentarios, digo, que la gente está, en realidad están puteando a todos, y vos sos oposición en Córdoba. Sí. Y Yarlora tiene supuestamente una fuerte oposición, ¿no? Todos le señalan y qué sé yo. Ahora, que el peronismo cordobés haya llegado a esta debacle, uno puede tener más diferencias con un gobernador, con otro, de todos los que han pasado de esta sociedad anónima que es el peronismo en Córdoba, pero sí hay que destacar que gobiernos anteriores no tenían la debacle que tiene hoy Yarlora. Eso es una realidad. Ahora, ¿la culpa de que Córdoba esté así es culpa solo de Yarlora o también de una oposición que le ha permitido al peronismo cordobés en todos estos años que el narcotráfico avance, que la inseguridad avance, que la destrucción educativa, que APROS esté fundida? A ver, Edu, gente, en Córdoba no hay oposición. En Córdoba hay un cogobierno que tiene 40 años, 42 años, del retorno a la democracia. Esto lo denunciamos públicamente cuando se trató, por ejemplo, el presupuesto 2025 en la legislatura de Córdoba, y veíamos el radicalismo, sectores enormes del Juntos por el Cambio, levantar la mano. Y cuando nosotros decíamos, che, en este presupuesto hay un brutal impuestazo, que después de Loredo, cuyos legisladores lo aprobaron, salió a denunciar. Decir, che, tenés un poco de vergüenza. No hay una oposición. Cogobiernan ese brutal impuestazo al cual nos sometieron a todos los cordobeses, a ver, va en beneficio directo de los 170 intendentes que tiene la Unión Cívica Radical en Córdoba. De 427 ciudades que hay en Córdoba, ciudades y comunas, 170 gobiernan la Unión Cívica Radical. Y los beneficiarios vía coparticipación de ese impuestazo, pues Yarlora y los intendentes del UCR. Para que vos tengas una idea, el férreo opositor número 1, la Unión Cívica Radical, su presidente, Marco Ferrer, intendente de la ciudad de Río Tercero, hace un mes, hablando loas del gobernador de Córdoba, porque había llevado, escuchá la cifra, 1.000 millones de pesos en obras para Río Tercero. Metieron en cana al subjefe de la policía de Córdoba una semana antes, Marco Ferrer, intendente de Río Tercero, hablando loas del jefe de la policía y del subjefe de la policía de provincia de Córdoba. Parece un cómic, pero no lo es una tragedia. O sea, hay que ver cómo todas las sesiones, nos faltan 2, 3 o 4 legisladores de la oposición. La oposición en Córdoba tiene 36 legisladores, el oficialismo tiene 34. Siempre nos faltan. Tocan un perro en la ruta, por diferentes motivos siempre nos faltan legisladores. Hay legisladores que no vienen hace 2 meses a legislar por motivos justificados. ¿Cuánto cobran? 3.500.000 pesos de bolsillo. ¿Y asesores? 6 asesores. En este momento nosotros estamos utilizando 5. Y la verdad, voy a decir algo políticamente totalmente incorrecto, no nos alcanza. ¿Y por qué no me alcanza? Porque controlar el Poder Ejecutivo con 5 asesores es nada. La verdad que es nada, es muy difícil, pero bueno, hacemos nuestro mayor esfuerzo. Pero hay que decirlo, Edu, nos faltan legisladores en más de un mes, y vos decís, che, pero ¿por qué no asume el suplente? Pedís licencia, estás de licencia, que asume el suplente. Si no venís, no cobras el sueldo, bueno, que asuma tu suplente. Dejemos de perder las votaciones por 1, por 2 votos, todas las sesiones. Eso es algo que nos está pasando y es lamentable, porque no, por ejemplo, ahora presentamos un proyecto, te damos la primicia, Edu, para bajar ingresos brutos a Mercado Libre y las demás empresas de comercio electrónico. Porque, para que se entienda el contexto en lo que se da, no solo el problema es con las tasas municipales. Mercado Libre paga 770 millones de pesos por mes de tasas municipales cuando ocupa 3 pisos en un edificio. Las tasas municipales no son un impuesto. Las tasas requieren una prestación efectiva de algún servicio.
por parte de la municipalidad. Y sí, A mí me cobras el ABL, pues me tenés que dar alumbrado, barrido y limpieza, limpieza. ¿no? Acá no sé cómo justifica cobrarle 770 millones de pesos a una empresa por 3 pisos que ocupan un edificio. Pero además también tengo el problema de ingresos brutos, que como los ingresos brutos que le aplica la provincia de Córdoba a Mercado Libre es más alto que el del resto de las provincias, 6,75%. 6,75%. Mi negocio no gana el 6,75% de lo que factura ni por asomo, pero bueno, la provincia se lo lleva libre de riesgo y culpa. Mercado Libre se cansó. Mercado Libre se hartó y dijo, che, ¿saben qué? Los que compren en Córdoba van a empezar a pagar un precio más caro que en el resto del país. Córdoba, Santa Fe y Jujuy, si mal no me acuerdo, pagamos un precio diferenciado. Pero además lo más grave, todos los productores cordobeses que comercializan sus productos a través de Mercado Libre, también sus productos son más caros, porque como tienen que retener más de ingresos brutos que en el resto de la provincia, Galperin hizo muy bien. Dijo, vamos a transparentar. Que cada uno pague en función de lo que le cobra su gobernador. Basta de que todos paguen lo mismo y que el de Cava, que tiene menos ingreso bruto, o beneficia al de Córdoba o al de Santa Fe, que tiene el ingreso bruto más alto. Agustín, hablando de todo un poquito, te quiero aprovechar, no te voy a quitar mucho tiempo. 2 preguntas tengo. Uno, nosotros estamos hablando mucho de las obras sociales, ¿no? Tanto de las Fuerzas Armadas, de todo. Córdoba tiene APROS. Sí. ¿Cómo está APROS en Córdoba? Antes vamos a decir una cosa, que fue un proyecto de ley, uno de los primeros que presentamos. Los únicos empleados de la República Argentina que no pueden optar de obra social son los empleados públicos de la provincia de Córdoba. Vos no podés cambiarte de obra social. No, Sí bueno, o en sí. provincia de Buenos Aires también le pasa lo mismo con IOMA. Bueno, con el idioma. Pero ¿por qué mis empleados tienen la posibilidad, los empleados del sector privado, de las municipalidades del interior, de optar? Entonces, ellos te obligan a aportar ahí y estar atados, lo cual es una aberración hasta el punto de vista jurídico, pero como ellos designan los jueces, no hay ningún juez que diga, che, esto es ilegal, va en contra de una ley nacional. Pero además de dicho eso, APROS en Córdoba es una caja negra terrible. Tenemos funcionarios de APROS detenidos, más de 11 detenidos en una causa de corrupción de APROS. Cuando estaba avanzando la justicia, creo que fue, mira, si no fue el domingo de Semana Santa, le pegué en el palo, se prendió fuego a APROS, la oficina de APROS. Qué puta casualidad. El sector donde están los servidores de computadora de APROS, ¿no? Y después, por si fuera poco, se chorearon las computadoras que no se habían quemado. Se entró gente, no había policía cuidando y se robaron las cosas. La verdad que lo que está pasando en APRO es muy complicado por ese punto de vista, pero además por el punto de vista prestacional. O sea, la gente de APRO, hay gente del Valle Calamuchita de Córdoba, donde hay ciudades como Villa General Belgrano, por ejemplo, Santa Rosa de Calamuchita, ciudades grandes, que no tienen un oftalmólogo que los atienda. Tienen que viajar hasta Córdoba para hacerse un par de lentes. Es ridículo. Es una situación prestacional paupérrima. Pero claro, como los tenés encerrados con un corral y que no se te pueden escapar los clientes, claro, ¿qué van a hacer? Mientras peor servicio de ellos, problema de ellos. Un a favor del APRO que por primera vez, desde que tengo uso de razón, y eso es hace muchos años que estamos viejos, APRO no perdió plata en Córdoba. Pero no perdió plata no porque mejoraron la gestión, sino porque dejaron de usar guita de los impuestos de los cordobeses y le subieron los aportes a los empleados. A ver, prefiero que lo paguen los empleados y no que lo paguen la gente que nunca va a usar eso, pero lo ideal es que la gente pueda elegir libertad, como dijimos en Uber. ¿Por qué los empleados públicos de la provincia de Córdoba no pueden elegir si tienen APROS o petroleros? Sí, o Medife o lo que quiera. Exactamente. La última, todos sabemos que el gobierno provincial de Córdoba, el municipal de Córdoba Capital y de varios municipios más dan asco, es vergonzoso y han destruido la provincia. Ahora bien, el gobierno nacional le debe plata a Córdoba. Mucha plata, se estima en 1 billón con B larga, o sea, un 1 con 12 números ceros, 1 millón de millones de pesos solamente por la compensación de la caja de jubilaciones. Después hay otras deudas mucho menores, pero para que tengamos una idea, es el 10% de todo lo que gasta la provincia de Córdoba en un año. Una fortuna de plata, 1 billón de pesos. Yo soy un férreo contrera del gobierno de Córdoba, pero digo, ¿qué opositor que tiene afinidad con el gobierno nacional le está pidiendo al gobierno nacional que larguen la guita que le deben a Córdoba? A ver, nosotros nos ganamos las puteadas en redes sociales de muchos supuestos neolibertarios porque votamos
una declaración de la legislatura de Córdoba exigiéndole que tenga el mismo trato en los servicios públicos que tiene en el AMBA para Córdoba. Y exigiéndole que en vez de pasarnos, ahora nos estaba pasando 0 pesos por mes, Córdoba cedió una parte de su coparticipación a cambio de que Nación compense el déficit de la caja de jubilados de Córdoba. No es que nos regalan algo, pero no solo le pedimos que nos pasen los 30.000 millones de pesos por mes que nos corresponden, porque eso no es plata del gobernador, es plata de la provincia de Córdoba. Claro, por eso. Y que nos pase exactamente lo mismo que le pasa al AMBA en subsidios para la electricidad, el gas, el agua y el transporte público. Que en Argentina hay 2 categorías de ciudadanos, los que viven en el AMBA y después el resto. Estamos todos chiflados. Yo sé que al presidente no le gusta viajar mucho por el interior, no se siente cómodo, pero, presidente, usted fue el que dijo nosotros la ley, después somos todos iguales. No, parece que no tan igual. Están los muchachos del AMBA y después estamos los del interior. ¿Por qué no nos tratan igual? Nuestro voto vale uno igual que los del AMBA, ¿eh? Y que no se olvide que en Córdoba sacó una diferencia que fue la que le permitió la primera vuelta y llegar al balotaje. En Córdoba hizo una elección histórica y en ese sentido se está portando mal con los cordobeses, ¿no? Está afectando a los sectores del campo, a toda la industria metalmecánica. Nos intentó poner retenciones a las exportaciones de no solo de soja y demás, sino de algo que está muy radicado en Córdoba, que es la industria la agroindustria, ¿no? La fábrica de tractores, cosechadores y demás, está fundamentalmente radicada en Córdoba. Nos quiere poner retenciones. Estamos locos. O sea, somos uno de los 20 países en el mundo que le cobran retenciones a la gente que exporta productos agropecuarios. Pero íbamos a ser el único que le cobramos retenciones a quienes exportan maquinaria. Eso no estaba bueno. No estaba bueno y lo dijimos en su momento y lo seguimos diciendo. La última. Vos sos libertario, no sé si seguís tuviste una excelente relación con el presidente Milei, fuiste uno de los primeros liberales en el mal llamado interior del país, que lo llevaba a Milei a dar conferencias. Córdoba fue creo, si no me equivoco, la primer casa del presidente Milei, donde se lo acogió, donde se le dio un respaldo para que vaya a dar charlas en universidades, etcétera. Ustedes organizaban todo. Digo, ese Milei del 2018, 19, 20, 21, 22, hasta el 21, te diría, cambió mucho a lo que es hoy el presidente, sobre todo con su entorno. Vos sos cordobés. ¿Me podés explicar qué siente un cordobés de nacimiento? Porque yo me siento un cordobés adoptado, entonces capaz que no tengo mucha autoridad para opinar, pero vos que sos un cordobés de nacimiento, ¿qué sentís vos como cordobés que Lule Menem vaya a organizar la política opositora a Sciarciora en la provincia? Digo, un Menem, el apellido Menem, en la provincia de Córdoba. Mira, Edu, yo me repito tanto una vez, dije que Menem había tenido la mejor gestión que yo había visto como presidente de la nación, ¿no? Y me llamó un familiar, me dijo, en realidad que lo decimos los familiares en privado, y claro, me había recapacité, me acordé de la tragedia de Río Tercero. Vos pensás que cuando se hizo el tráfico de armas a Croacia, cuando le vendimos ilegalmente armas a Croacia, y cuando le vendimos armas ilegalmente a Ecuador, traicionando a nuestros hermanos peruanos, hermanos porque no solo San Martín les dio su independencia, ellos pelearon al lado de San Martín, no, San Martín no le dio nada, ellos se la ganaron con San Martín, sino gente que se la contrajugó a nosotros, pero no solo en la guerra de Malvinas, en la guerra contra Paraguay, en cuanto conflicto tuvo Argentina, cuando estuvimos a punto de ir a la guerra con Chile en el 78 por el conflicto del Beagle, siempre estuvieron al lado nuestro, nos apoyaron con armamento, con hombres, violando leyes y demás, siempre fueron hermanos nuestros. Bueno, nosotros le vendimos armas a los que iban a la guerra con ellos, a Ecuador. Esas armas todas pasaron por Río Tercero, donde no solo hay fábrica y demás, sino hay un arsenal. ¿Y cómo justificaban el faltante de armas? Y bueno, hicieron volar una ciudad donde no, o sea, fue una tragedia de envergadura, ¿no? Tuvimos muchísimos muertos, traumas, destrucción, pero pudo haber sido mucho peor. Pudo haber miles de muertos en vez de cientos. Pensar que quedó una bomba incrustada en un tanque de cloro, que si esa bomba hubiera explotado o el tanque se hubiera roto, todavía estamos contando muertos en Río Tercero, ¿no? Entonces, son cosas que a Córdoba le duelen en el alma, primero porque nunca nos gusta que nadie nos venga a decir qué hacer, ¿no? Nunca nadie nos gusta que nos venga a decir a dar órdenes del puerto. Ellos viven en una ciudad donde hace campaña política en monopatín y vienen a Córdoba y piensan que igual, no, acá papá son 427 ciudades y comunas. Yo me quiero ir a
Huinca Renanco y tengo 400 kilómetros. Me quiero ir al norte de Córdoba y tengo 300 kilómetros. Y además tenemos una impronta y una personalidad propia. Pero que vengan a dar orden y a armar listas, así les fue también con las listas que armaron, ¿no? Un atado de berros juntaron que son incapaces de pronunciar dos frases no coherentes, dos frases nomás de corrido, sin interrumpir. Pero vos, te la quiero hacer más simple. Vos sos dirigente libertario. Yo hay cosas que apoyo que has hecho vos, otras te has criticado en público, vos lo sabés, lo hemos hablado en privado. ¿Sí? Digo, pero vos como dirigente liberal en Córdoba, con aciertos y con errores, ¿eh? Esto también me gustaría hablarlo con dirigentes de la Libertad Avanza. Lo que pasa es que no nos dan entrevista, por eso te pregunto a vos. Pero no te la dan no porque seas vos, no te la dan porque no le dan permiso. Porque antes de dar una nota, y esto me consta, tienen que pedir permiso. Tan obsecuente podés ser. Vos conocés Córdoba, Edu. Vos decís que sos adoptivo. A mí me enseñaron que los hijos adoptivos son exactamente igual que los naturales, maestro. Vienen en el combo familiar. ¿Vos podés creer que tenés que pedir permiso para dar una nota? O sea, es demencial. Sí, no te estoy diciendo para ver cómo yo- voto en el Congreso. No puede ser que para dar una nota a La Voz del Interior, Cadena 3, Canal 12, Tele 8, al Fajor Tatina, el que sea, Sí. tengo que pedir permiso. Son diputados de la nación, son representantes del pueblo de la provincia de Córdoba, maestro. Bueno, Nosotros hicimos revoluciones desde 1810 a la fecha, que nos le paramos de mano siempre a los porvenir, ¿no? 1810 nosotros nos levantamos la mano y dijimos, che, estamos de acuerdo, ¿eh? Pero ¿saben qué? Nosotros queremos tener representantes opinando allá. sí. Gente nuestra. Vinieron, nos acabullaron a 6, se habían llevado 7, salvó el obispo, entonces el obispo se salvó, a los otros 6 los liquidaron y Sí. nos pusieron un catalán y un francés, que no han estado nunca en Córdoba como representante en la Junta Grande de Córdoba. De ahí en adelante, siempre, cada vez que vienen, hacen cagada y nosotros nos paramos mano. Todos los quilombos, revoluciones, a todos los gobiernos, los principales piquetes. A ver, Edu, con vos hemos marchado cuando en Cava todos los dirigentes liberales y libertarios estaban con el culo bien cerrado por la cuarentena. Sí. ¿No te acordás dónde empezó el quilombo? Sí, empezó en Córdoba, que nos llamaban los loquitos. Y bueno, los loquitos nos decían. ¿Qué loquito, maestro? Tenemos que laburar. Lo único que sabemos hacer más o menos bien es laburar. Pero, Y bueno, Agustín, ¿no crees que estaría bueno que antes de que los Menem pisen Córdoba tendrían que pedir disculpas por lo que pasó? Eso nomás, esa era la pregunta. Quizás te la hice muy larga, disculpa. mira, mi formación cristiana me implica, me enseñaron que no solo alcanza con pedir disculpas. Primero hay que sentirlas, después pedirlas y por último resarcir el daño. Si no, no hay perdón de los pecados. No hay absolución. Si viene el UNEMEN y me dice, che, loco, la verdad, acá hubo un quilombo, pido las disculpas del caso, realmente lo siento, y no te pido que rehaga la ciudad de Río Tercero, pues no va a tener la posibilidad de hacerlo, pero que vaya a Río Tercero y pida disculpas a esa gente, ¿no? Se abrace con los hijos, los padres, los hermanos, y de corazón les pide disculpas. No puede pasar eso en Córdoba, no, además no se lo van a dejar pasar. Bien, Agustín, muchísimas gracias por tu tiempo, ¿eh? No, Edu, abrazo a vos, felicitaciones, que sigan los éxitos, ¿eh?